Maravillas de Dios con las almas del purgatorio por el jesuita Carlos Rossignoli. Maravilla 11. Una legión de ánimas defiende a un devoto suyo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Libro cuarto de Reyes. El profeta Eliseo hizo ver al rey de Israel un ejército celestial que vino a defenderle contra las fuerzas del rey de Siria. No temáis, le dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Este prodigio sucedido en la antigua ley le encontramos renovado, si bien carece de la infalible certeza del primero, pero en la ley nueva también hay un ejemplo, con la aparición milagrosa de bien ordenada legión de ánimas bienaventuradas para defender a un príncipe que con sus sufragios las había librado del purgatorio. Es muy sensible que el escritor que nos narra estos hechos no nos haya transmitido también el nombre de este príncipe. Sabemos, entre tanto, que aficionado en su juventud a los placeres, se dio a ellos de manera que consumía lastimosamente el sudor de sus súbditos en el lujo y desmedida ostentación de grandeza. Mas por buena suerte suya, hubo de escuchar un día a un religioso de la Orden de Santo Domingo, cuyo celo era de verdadero apóstol y cuyas palabras, resonando en el fondo del corazón de nuestro príncipe, le abrieron los ojos y resolvió hacer una vida más conforme a la religión que profesaba. Hizo entonces llamar a sus cortesanos y con la libertad propia de la noble resolución que había tomado, les dijo que arrepentido de sus pasados desórdenes, había decidido poner en sus cosas un orden que dijese más bien con las obligaciones de un príncipe cristiano, que por lo menos eran la de servirles a ellos y a todos de buen ejemplo en su conducta y de padre en el buen gobierno. Como consecuencia de esta resolución, despidió a un buen número de cortesanos y se quedó con los estrictamente necesarios para su decoro, y destinando a obras de beneficencia y de caridad las no escasas sumas que de estas y otras providencias resultaron. En efecto, no había pobre que no encontrase socorro en su tesorería, ni necesidad a que no atendiese su solicitud, pero en lo que más se distinguió fue en la generosidad con que distribuyó limosnas para hacer celebrar misas en sufragio de las ánimas. Los cortesanos, viendo cómo empleaba el príncipe lo que ellos llamaban su pan, se conjuraron contra él, y no contentos con sembrar cizaña entre el pueblo, pasaron a entenderse con otro príncipe vecino, el cual, aunque era amigo del príncipe que nos ocupa, sabían aquellos cortesanos que ocultaba cierta mala voluntad, como consecuencia de una derrota que habían sufrido sus tropas, para muchas de las cuales no había habido cuartel. Le sugirieron entonces que era llegada la ocasión y momento de vengarse de aquel príncipe, pues sobre tener descontentos a los grandes y a los vasallos dispuestos a la rebelión, se hallaba medio exhausto el erario por la profusión y los gastos que daba para engordar sacerdotes, según ellos. Esto bastó para que, resolviéndose a probar fortuna, pusiese en movimiento su milicia, si bien haciéndola preceder de una intimación de guerra fundada en falsos pretextos. Sorprendido el buen príncipe de tan inesperada novedad, reunió sus consejeros y capitanes para tomar acertada resolución, pero estos tuvieron miedo de contestar, que no teniendo voluntad de oponerse al enemigo, tampoco había por qué discurrir sobre lo que se debería hacer. Le dijeron que tenía buen número de sacerdotes que le querían bien, que era mejor acudir a ellos y que con sus salmos, cruces y bendiciones derrotarían al enemigo con más facilidad que ellos lo habían hecho antes con sus espadas. Desamparado así el buen príncipe, al no tener el apoyo que esperaba, tomó la resolución de retirarse a una fortaleza
y con los soldados que le quedaron fieles decidió defenderse, esperando un auxilio del cielo. Llegaba a ella el enemigo y subiendo a un punto desde donde pudiera observarle, al mirar por todos lados, quedó sobremanera sorprendido de ver alrededor de la fortaleza y en el más bello orden algunas legiones de soldados magníficamente armados, y cuyos escudos, que resplandecían como el oro, estaban señalados con una cruz en color rojo. Desplegados los estandartes ondeaban en el aire y la actitud toda que tenían era de tropas que venían en su ayuda. Sobremanera admirado de ver tan bello ejército, se resolvió a salir acompañado de alguno de sus soldados para ver por sí mismo qué cosa fuese lo que veía y que no podía comprender. Y mientras que se acerca y con gentil cortesía lo saluda un gallardo joven destacado de la fila y se le acerca y le dice: no tengas, oh piadosísimo príncipe, temor alguno de tu enemigo, porque he aquí, por disposición del cielo, mucho mayor número de amigos, libertados todos del purgatorio con tus oraciones y las misas que has hecho celebrar por tus sacerdotes. Y en el día del asalto será mayor este ejército, porque entre tanto irán otros muchos recobrando su libertad. Por demás sería decir así el consuelo que con esto recibió el príncipe como el ánimo grande que infundió en sus soldados. El enemigo entre tanto se acercó y su jefe, orgulloso por la superioridad de sus fuerzas, cantaba ya victoria antes siquiera de combatir. El príncipe, no creyendo ya deberse limitar a solo defender los muros del castillo, salió a encontrar a su adversario. Pero viendo aquel que por momentos iban creciendo sus huestes de aquel con tantas y tan bien dirigidas tropas en tal manera y tan visiblemente, decayó de ánimo que, advertido por los suyos, espantados ya de lo que veían, simultáneamente retrocedieron, y acosados cada vez más del miedo, tiraron las armas, se desbandaron, huyendo cada uno por donde pudo. Entonces el orgulloso agresor hubo de pensar sacar partido humillándose. Envió mensajeros de paz y en pos de ellos marchó él mismo a postrarse a los pies del príncipe ofendido, quien, como clemente que era, lo recibió con tal y tan atenta cortesía que pudiera disminuir en lo posible su desgracia como un príncipe derrotado, aunque no hacer olvidar la ofensa. Ambos alabaron y dieron gracias a Dios de los ejércitos por el favor dispensado, que era imposible desconocer, al paso que admiraron la prodigiosa gratitud de las ánimas con sus devotos, las cuales dejaron de ser vistas cuando ya no fueron necesarias.